Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Quieres promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día para la familia y continuamos con la serie titulada 10 retos para los padres del siglo XXI y compartiremos el séptimo tema, desapego familiar versus compromiso. Tú nos creaste con un propósito. Se acompaña como de costumbre Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, pastor. Buenos días, Oscar. Buenos días, estimado oyente. Esperamos que con esta franja a la familia usted pueda crecer. Y bueno, sobre todo en esta serie que estamos hablando sobre los retos para los padres. Tú nos creaste para alabarte. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Y cada día sobre la tierra. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí puede encontrar la mayoría de los temas que compartimos aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué razón en la serie 10 retos para los padres del siglo XXI incluyó el tema desapego familiar versus compromiso? La razón, Oscar, para hablar del tema de este en especial, desapego familiar versus compromiso, como un desafío para los padres en cuanto a la crianza de sus hijos, es porque precisamente en el siglo XXI, son muchos los enemigos que están atentando contra la unidad de la familia. Esto ha generado que las familias pues estén más separadas que nunca. Por un lado, los padres, los papás están ocupados en mil y una cosas, por lo general haciendo dinero a como dé lugar, ¿cierto? Por el otro, los hijos están inmersos mayormente en las redes sociales y muchas otras actividades que no les deja tiempo para compartir con sus padres. Al parecer los jóvenes, los adolescentes, inclusive los niños, creen que la vida está diseñada para divertirse y no quieren vivir para otra cosa. Entonces, por un lado los papás haciendo plata, por el otro lado los hijos divirtiéndose, ¿cierto? Es en este contexto que se están levantando las siguientes generaciones de hijos y por consiguiente las nuevas generaciones de familia, de padres que van a replicar estos modelos y estos comportamientos de crianza y de relaciones. Pues esto le está causando un gran perjuicio a nuestra sociedad. Pastor, ¿por qué contrasta el desapego familiar con el compromiso? Betty, porque sin compromiso no hay unidad familiar. Si nosotros no tenemos compromiso con los miembros de nuestra familia, encontraremos entonces muchos distractores que nos van a asaltar, que nos van a robar nuestro tiempo. Claro está, con consentimiento, o sea, es que nosotros lo permitimos. Y en consecuencia vamos a vivir vidas alejadas, vidas distantes de nuestras familias, los unos de los otros, cada uno por su lado. Esto se ha convertido en la normalidad de la sociedad a tal punto que a menudo no les importa este asunto. Si uno lo habla hasta pareciera retrógrado. Y bueno, la factura también se le está cobrando. ¿Qué consecuencias está generando el desapego familiar de los padres hacia los hijos? Bueno, esta es la factura, ¿no? Que nos cobra ese desapego, esa desunión familiar. Consecuencias, pues muchas, pero permítame mencionar quizás las más resaltantes, las más grandes. Primera consecuencia con respecto a los hijos malcriados. Los hijos cada vez son más malcriados, son rebeldes y siempre ellos como que quieren imponer su voluntad. ¿Cuál es la razón? Pues los padres los han abandonado por sus muchas tareas, mayormente para trabajar, para comprarles cosas a sus hijos. Sin duda alguna,
esta es la generación más malcriada que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo la que le sigue, la generación que viene, le va a quitar el puesto, va a ser más malcriada y así sucesivamente. Los hijos cada día son más desobedientes, más desafiantes a la autoridad por la sencilla razón de que sus padres no comparten el tiempo suficiente con ellos para corregirlos, para dirigirlos, para mostrarles el camino. El principio es este: no puedes criar hijos cuando no tienes tiempo para ellos. Si no tienes tiempo para ellos, no vas a criar buenos hijos, vas a malcriar tus hijos. Además de esta consecuencia, hijos malcriados, ¿qué otro aspecto está afectando o trae como consecuencia este desapego familiar? Los hijos inseguros sería otra consecuencia. Pues es lógico, cuando los padres no ven la importancia de pasar tiempo con sus hijos para amarlos y corregirlos, entonces esos hijos llegan a la siguiente conclusión. Así piensan los hijos de hoy: al parecer no soy tan importante para mis papás como ellos dicen. Y lo más triste de esta conclusión es que es cierta. Estimado papá, estimada mamá, si usted no tiene tiempo para sus hijos, es que sus hijos no son importantes para usted, así usted con su boca diga lo contrario. Ellos entonces con este razonamiento no están equivocados. Y la razón salta a la vista. Nosotros le dedicamos tiempo a lo que consideramos importante para nuestras vidas. Y créame que si un hijo siente que no importa para sus padres, crecerá con un sentimiento de minusvalía enorme, grandísimo. Y aquí quisiera hablarles a los padres. Por favor, es urgente que compartan tiempo con sus hijos. Tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Los dos son importantes. No hay que darles a nuestros hijos las sobras de nuestro tiempo. La inseguridad y demás problemas de carácter hará que nuestros hijos sean unas veletas que quieren agradarles en todo, por lo general a sus amigos, y hará también que se distancien aún más de nosotros como padres. Pero para que eso no suceda, pues la forma de contrarrestar es tiempo, es apego, no desapego familiar, sino apego familiar. Hijos malcriados, hijos inseguros, ¿qué otra consecuencia está trayendo el desapego familiar? Hijos insatisfechos, estimados padres, escúchenme bien. La desunión o el desapego familiar trae hijos insatisfechos. Muchos padres, para suplir su ausencia o abandono, entonces recurren a mecanismos de manipulación para comprar y compensar de alguna manera lo que no le están dando a sus hijos. Muchos padres les dejan hacer a sus hijos de todo, porque ellos piensan: si no estoy en casa casi nunca, cuando esté en casa, pues no voy a hacerle la vida infeliz a mi hijo corrigiéndolo. Bueno, esto hace que los hijos hagan cuanto les viene en gana y pierden el dominio propio. Y como el corazón humano es insaciable, ellos cada vez harán más y más, incluso hasta cosas peores, con el fin de llamar la atención. Del mismo modo, pues muchos padres piensan así: si yo me mato la vida trabajando es para darles a mis hijos lo que yo no pude tener. Entonces comienzan a comprar cuanto aparato tecnológico sale de moda o cuanta ropa o zapatos lanza el mercado de consumo, enseñándoles de esta manera a sus hijos a creer que la felicidad está en el tener. Y con estas acciones lo que están haciendo esos padres es criando un monstruo que se dañará a sí mismo y dañará a la sociedad. Pastor, sobre todo los padres de fines de semana, aquellos padres separados que llevan a su hijo a su casa al fin de semana y le dan de todo, porque es una forma de satisfacer su conciencia de que no están cumpliendo con su rol realmente. Tal cual. ¿Qué otra consecuencia, pastor, trae este desapego familiar en los hijos? Esta va a ser más terrible. Hijos muertos. Sí, hijos muertos. Finalmente, y quizás la más triste, es que esta escala descendente hará que muchos hijos pierdan el sentido de valor que tiene la vida. Muchos hijos se han convencido de que la vida no vale la pena, que no tiene sentido y que lo mejor sería acabarla. Atestados de tantas cosas, pero carentes de amor verdadero expresado por tiempo compartido con sus padres, los hijos son envueltos por pensamientos suicidas que los atacan, que los mortifican continuamente. Quizás no lo han hecho, pero lo han pensado.
Las estadísticas pues no son nada alentadoras. Los niños, adolescentes y jóvenes son los que están encabezando la lista en los porcentajes de suicidio en casi todos los países. Pues esto debería hacernos pensar a nosotros como padres y convencernos que el problema es a escala mundial y que es así porque en todo el mundo estamos teniendo las mismas prácticas de crianza y los mismos descuidos como padres. Eso sería una alerta para nosotros. La escala final es hijos muertos. Pastor, este cuadro para nada es alentador. ¿Qué medicina podría darnos ante semejante panorama tan desolador? Bueno, hay esperanza, estimado papá, estimada mamá. En la Biblia, el Señor nos enseña lo que debemos hacer como padres para criar generaciones de hijos fuertes, felices y firmes en medio de pues, las adversidades propias que tiene la vida. Pero nada de lo que nos dice la Biblia lo podremos hacer si no dedicamos tiempo para hacerlo. Yo le decía a unos padres en consejería hace poco que valía la pena que la mamá se retirara de trabajar con tal de estar más cerca de sus hijas y terminarlas de criar. Creo que me van a obedecer, ¿cierto? El problema es que muchos padres no quieren pagar el precio de dejar el trabajo y morir algunas comodidades. Pero en últimas, el precio que pagarán será mayor cuando vean a sus hijos extraviados, descarriados, en malos pasos. Y lo más triste es que muchos de esos hijos se irán por el mal camino para nunca más volver. Así que, aunque hay esperanza, hay que tomar decisiones radicales y oportunas. Hoy mismo hay que tomar esas decisiones, estimado papá, estimada mamá. Ya no dan más espera estas decisiones. Dios bendecirá a la pareja cuya determinación es honrarlo a Él y que decide dejar ciertas cosas para dedicarse a cuidar los hijos que Dios mismo les prestó. Miremos cómo los lineamientos bíblicos siempre requerirán que compartamos tiempo con nuestros hijos. Vea cómo lo dice Deuteronomio 6, del 6 al 9, un versículo que hemos leído muchísimas veces en este espacio. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Yo pregunto, ¿será que necesitamos tiempo para hacer estas cosas que nos dice la palabra? Claro que sí, necesitamos tiempo, número 1, para grabarnos las palabras del Señor en nuestro corazón. Número 2, necesitamos tiempo para inculcárselas continuamente a nuestros hijos. Número 3, para hablarles a nuestros hijos la palabra de Dios cuando estemos en la casa. Dice ahí, en la casa, o sea, hay que estar en la casa. Estimado papá, hay que estar en la casa. Estimada mamá, hay que estar en la casa. También cuando salgamos, porque dice cuando vayamos por el camino. Cuando nos acostemos. ¿Y uno dónde se acuesta? En la casa, ¿cierto? Cuando nos acostemos. Cuando nos levantemos. ¿Uno dónde se levanta? En la casa. Hay que pasar tiempo en casa. Necesitaremos tiempo para modelarles nuestras convicciones de la palabra de Dios. Indiscutiblemente necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Pastor, específicamente, ¿qué palabras, según Deuteronomio 6, había que enseñarles continuamente a los hijos? Bueno, si leemos un poquito antes, nos daremos cuenta. Yo había leído el versículo 6 y 7. Ahora les voy a leer 4 y 5, que es el contexto. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué era lo que tocaba que enseñarle a los hijos? El gran mandamiento. Amar al Señor con eso es todo su corazón. Lo que había que inculcarle a todos a los hijos. Vea, es deber de todo papá enseñar a amar a Dios, a sus hijos. El Señor quiere que les digamos a nuestros hijos que Dios desea tener con ellos una relación basada en el amor. Ellos deben ver a Dios no como una religión, sino como una relación de entrega total, de sujeción amorosa, de compañerismo continuo. Pero primero deben verlo en nosotros, por supuesto. Yo como padre sé que para nada es fácil hacer esto. Yo tengo 2 hijos, varones, pero creo que es posible hacerlo y le dejo los resultados a Dios. Estimados papás y mamás que me están escuchando, el tiempo que ustedes inviertan hablando de Dios a sus hijos, enseñándole la palabra, modelándoles a ellos, créanme que a futuro no será tiempo perdido. Desde luego que no veremos inmediatamente los resultados, pero con plena seguridad veremos fruto.
Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy, desapego familiar versus compromiso, uno de los grandes retos que tienen hoy los padres en el siglo XXI. Pastor, en el segmento anterior tratamos el desapego o abandono por parte de los padres hacia los hijos. Ahora, ¿por qué vemos que los hijos también de alguna manera están tomando la iniciativa de desprenderse de sus padres? Eso que usted dice es muy cierto, Oscar, y como líderes que somos nosotros, los padres, entonces, lo primero que debemos hacer es asumir nuestra responsabilidad. En gran medida la separación de los hijos hacia los padres ha sido culpa nuestra, de los papás, por malos patrones de crianza, por estar tan ocupados, por ser alcahuetes, por ignorar sus necesidades, en fin. No obstante, los hijos también tienen responsabilidad. Y aquí debemos darnos cuenta que el mundo tiene distractores e imanes muy fuertes que capturan la atención de nuestros hijos para que no quieran pasar tiempo con nosotros. La industria del entretenimiento, como ya hemos señalado, ha hecho su parte. La música, la televisión, el internet, muchas cosas más compiten por el tiempo de nuestros hijos. Además, pues nuestros hijos también tienen una naturaleza pecaminosa y también ha hecho su parte y nosotros no podemos ignorarla. Vea lo que dice Proverbios 22:15. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Este texto nos muestra cómo es el corazón de los muchachos y no debería pues sorprendernos a nosotros. Pero frente a esto, lo que debemos hacer como padres es estar prestos a corregirlos y buscar las maneras apropiadas para acercarnos un poco más a nuestros hijos. Pastor Ángelo, el abandono por parte de los papás ha hecho que las mujeres solas tengan que enfrentar la vida sin la figura masculina que es tan determinante en la labor de la crianza. Pastor, ¿qué ha hecho este factor en nuestra sociedad? Sin duda alguna es muy pero muy duro enfrentar la vida como hijo sin la influencia de un papá. Esto se lo dice alguien que creció sin papá. Inclusive mi esposa, que tuvo un papá borracho y maltratante, le agradece a mi suegra, a su mamá, que nunca abandonó a su papá a pesar de las circunstancias tan difíciles que tuvieron que vivir como familia. Y pues no podemos negar que si los dos pilares de la familia, con papá y mamá, si falta uno de estos pilares, pues la familia está coja. Permítame dar mi pequeño testimonio. Como mi papá se negó a responsabilizarse por mí, a mi mamá le tocó que salir a trabajar todos los días del año, literal, todos los días del año. Y a mis hermanos y a mí pues nos tocó que estar a la merced de lo que pudiera pasar en el día a día. Yo fui a la guardería y recuerdo que en una ocasión la profesora me pegó un tablazo en la pierna. Yo tendría para esa fecha quizás menos de 5 años. Esos fueron años muy duros para mi mamá, para mí y para mis hermanos. Mi mamá no tuvo el respaldo de un hombre para criar a sus hijos. Todo le tocó a ella sola. Menos mal que el Señor le dio un carácter firme y nunca le tembló la mano a la hora de tener que castigarnos. Lo hizo muchas veces y lo hizo muy fuerte. Yo creo que si hubiera estado en esta época, muchos vecinos la hubieran denunciado, pero no hubieran estado dispuestos a cuidar a mis hermanos y a mí. A ella le tocó hacer las veces de papá y mamá. Eso es muy duro, pero ella, gracias a Dios, lo logró porque Dios estuvo ahí pues cuidando de nosotros. Este cuadro que acabo de describir es el pan de cada día de muchas madres solas que les tocó que enfrentar la vida así. ¿Por qué? Porque un hombre cobarde no tuvo el compromiso de hacerle frente a una familia. Y eso que no describí, los peligros de abuso sexual a los cuales se ven expuestos los hijos, debido a que la mamá tiene que salir todos los días a ganarse el sustento diario. O sea, eso es un nicho, cuando hay abandono, ese es un nicho de muchos males en nuestra sociedad. Pastor, continuando con este aspecto, el número de madres cabezas de hogar en Colombia es creciente y no solo en nuestro país, es un mal generalizado. ¿Por qué los hombres son los que más abandonan su responsabilidad como esposo y padre? Bueno, interesante pregunta. Al varón, Dios le ha asignado el rol de ser cabeza. Esto implica que el varón debe ser proveedor
y debe ser protector de su familia. Cuando el hombre abandona este rol asignado por Dios, vea, eso tiene un efecto devastador en la familia, pues como ya lo hemos mencionado. La familia queda desprotegida y desde luego se vuelve más vulnerable a muchos enemigos, como las drogas. No es que los que tienen el papá presente no digamos, el enemigo esté ausente. No, el enemigo está presente, pero la presencia del padre de alguna manera protege. Enemigos como la promiscuidad sexual, el homosexualismo, bueno, tantos males que buscan destruir y dañar a los hijos, pero también entonces cuando una mujer está sola, la dañan y la destruyen a ella. Otro elemento que incide en el abandono de los hombres de su responsabilidad de esposo y padre, pues usted preguntaba el por qué, ¿no, Oscar? Es por su propia naturaleza pecaminosa egoísta, que procura satisfacer sus deseos sin importar los de su familia, sumada pues a unas pautas culturales como por ejemplo, ser hombre es tener varias compañeras sentimentales. En nuestra sociedad tristemente se alaba al infiel y se hace burla del hombre fiel. Estos elementos, entre otros, pues han contribuido al creciente abandono del hombre de su responsabilidad dentro del hogar. Y me dirijo a los hombres que me están escuchando. Estimado oyente, si usted está pensando en abandonar a su esposa o a su familia por cualquier razón, usted debe saber que la va a exponer a esa familia al sufrimiento y a la destrucción. Y su aventura, si es por una aventura que piensa abandonar, le podrá costar a usted su propia vida y llevarlo a la misma condenación eterna. Sea cual sea la causa de la situación que esté viviendo su hogar en este momento, usted es el responsable de su hogar y Dios le pedirá cuentas a usted. Cuando un matrimonio fracasa, quien fracasó fue el papá, el hombre de la casa. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para finalizar, vamos entonces con los acostumbrados 10 consejos, así que el pastor Ángelo y Beatriz vamos a compartirlos. Número 1, busque consejo a través de la Biblia para criar a sus hijos fuertes en medio de las adversidades de la vida. Número 2, dedique tiempo suficiente para enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Es la mejor manera de invertir su tiempo. 3, honre al Señor criando hijos piadosos que amen a Dios por encima de todo. 4, modele a sus hijos el amor por la palabra de Dios, leyéndola y estudiándola cada día. 5, estimado oyente, recuerde que los bienes materiales no llenan, no satisfacen, su alegría es efímera, por lo tanto, no le dé a sus hijos todo lo que le pidan, todo lo que ellos quieran. Número 6, manifieste a sus hijos que es más importante dar que recibir. 7, demuéstrele a sus hijos que es más valioso la familia que los amigos, el trabajo, el deporte y sus hobbies. Es más importante la familia. 8, recuerden que el tiempo que invierta la familia no es un tiempo perdido. 9, estimados padres, planeen espacios para compartir en familia que sean como una buena excusa para acercarnos a nuestros hijos. Y número 10, celebre en familia las fechas especiales. Nunca las pase por alto. Un cumpleaños, un aniversario, un grado o un logro de su hijo. Pues oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana y deseamos que pasen un día muy